Próximas paradas, Virrey y Calle 100. Destino, Portal Norte. Usted tiene un don que es su voz y a través de ese don debe ir cumpliendo un propósito en la vida. Y en ese entonces Caracol me elige como su voz institucional, sino Canal Caracol y su eslogan era Televisión en Grande. Canal Caracol, Televisión en Grande. Pago desde el momento en que tú haces la locución al momento en que recibes el pago, pasan fácilmente 4 o 5 meses. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar otra vez acá en este canal. Como siempre, muy atentos al contenido que les estamos haciendo todos los días, de lunes a lunes, básicamente. Gracias de nuevo por seguirse suscribiendo. Si usted de repente llega, no se ha suscrito, háganlo. Solamente es muy fácil. Le dan clic, se suscriben acá abajito. Es gratis, rápido, ágil y pueden, además de eso, recomendar este canal para mucha gente que se quiere informar de las cosas que pasan en Colombia y el mundo, pero también que quiere tener este tipo de entrevistas así un poco más tranquilas y ligeras. Hoy quiero que ustedes cierren los ojos y tengan la posibilidad, tal vez mucha gente está viendo este canal y no está en Colombia o no está en Bogotá, pero sí me gustaría que tal vez, probablemente muchos de ustedes han estado familiarizados y si han montado en transporte público, sobre todo en Transmilenio, probablemente estén familiarizados con esta voz. Entonces, antes de ponerle cara a esa voz, quiero que ustedes escuchen a esta siguiente persona que vamos a entrevistar en Lo que no sabías de. Bienvenido a nuestro querido invitado. Ya le vamos a dar el nombre, pero así, sin cara, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Próximas paradas, Virrey y Calle 100. Destino, Portal Norte. María Camila, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¡Hola! Gusto Fabio saludarte. Arciniegas, por favor, ahora sí, prendamos la cámara Prendamos la cámara. para verle la cara a nuestro querido Fabio Arciniegas, la voz de Transmilenio, la voz que nos acompaña todos los días a los trabajos, a donde nos tengamos que transportar. Gracias por estar acá, Fabio. Camila, por favor, es con muchísimo gusto y gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy, muy honrado por ello. Nos Gracias. llamó mucho la atención su historia, Fabio, porque fíjese que la mayoría de personas cuando nos oyen la radio, cuando oyen las voces en los comerciales, nunca se imaginan cómo es la cara, ¿cierto? A veces nos ponen más años, a veces nos quitan más años, pero sí es bien interesante ponerle cara a esta voz. Fabio, háblenos de usted, háblenos de su vida en la locución. A mí me cuentan que esto empezó en 1985, año en el que nací, y ahí fue escogido usted como varios de sus compañeros como la voz de una presentación de una obra de teatro. ¿Es desde ese momento que le gusta y de repente descubre que tiene buena voz? Así es, María Camila, tal cual. En ese momento, como fue la primera vez que hablé a través de equipos amplificados, entonces, claro, sonó la voz de una manera grande y a partir de ahí fue que se sembró, fue como el primer llamado de la vida diciéndome, bueno, usted tiene un don que es su voz y a través de ese don debe ir cumpliendo un propósito en la vida. Ese fue el primer, digamos, como momento, pero la historia es muy, muy larga, pero voy a tratar de resumirla. Ese fue el primer llamado, pero el segundo fue ya en 1989, cuando estaba estudiando en la universidad la ingeniería, estudié ingeniería química en la UIS y en una clase eh, tuve que leer un trabajo en grupo y en ese momento se me acerca un compañero de la clase, era una humanidad, la clase se llamaba cine y televisión y un compañero se me acerca, pero con una emoción tan grande, que considero que fue como el ángel de la vida para decirme, bueno, su propósito de vida debe ir por acá. Entonces el muchacho fue tan intenso con su emoción que después me estuvo, digamos, como presionando para que yo efectivamente hiciera algo con mi voz. Esa es, digamos, que la primera parte de cómo empezó el tema de la voz, María Camila. Sí.
Es muy lindo porque, pues, y a la vez me imagino que muy retador, porque fíjese que, claro, antes de hecho, estudiar, o sea, estudiaba locución, ¿no? Antes había una academia de locutores, etcétera. Digamos, todavía, obviamente, hay cursos y demás, pero me parece que antes estudiaba la voz un montón. ¿Cómo ha visto esto, estos cambios de repente que a lo largo de los años hemos tenido con respecto a ese estudio de la voz? Sí, es verdad. En esa ocasión, para poder ejercer el ejercicio de la locución, valga la redundancia, había que presentar un examen muy riguroso ante el Ministerio de Comunicaciones y habían instituciones que preparaban a las personas que querían dedicarse a la locución. En este momento, las dos que tengo presentes de aquel entonces son la Academia Arco y el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Posteriormente, tú debías presentar el examen ante el Ministerio de Comunicaciones y eso fue abolido de cierta manera, o de cierta manera no, fue abolido por la Constitución del 91, que las personas que quisieran ejercer este oficio, esta profesión de la locución, tenían libertad para hacerlo. Ya las compañías, digamos, de telecomunicaciones encargadas de contratar a locutores, tenían la total responsabilidad de contratar a quienes consideraran aptos para ejercer eso. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Y hoy en día, bueno, hoy en día con el tema de la inteligencia artificial también todo esto ha impactado de cierta manera el ejercicio del oficio. Pero aún existen academias e instituciones que preparan a las personas, digamos, no solamente para el ejercicio de la locución, sino para la vida misma. Personas que de cierta manera en sus profesiones deben hablar en público, deben transmitir conocimientos, presentar una idea ante una junta directiva, por ejemplo, encuentran en estas instituciones esa formación para la locución. Entonces, de esa manera es que yo lo he visto, María Camila, he visto que la evolución ha sido, digamos, de manera empírica por digamos, el tema de que ya no se exigía la licencia por parte del Ministerio de Comunicaciones, pero al mismo tiempo la parte práctica también te enseña muchísimas cosas que solo ese ejercicio en la vida misma es la que te va dando esa experiencia, que de cierta manera es la que yo he tenido. Porque les comparto que solamente he hecho dos, digamos, talleres enfocados en el tema de la locución. Uno fue en México con Mario Filio, que es una institución total en la actuación de doblaje y en la locución comercial, sobre el manejo de emociones, de transmitir emociones con la voz. Y el otro fue en una casa de doblaje aquí colombiana en Bogotá, BC Medios, en la que estuve 3 semanas aprendiendo, digamos que los conceptos básicos que se deben manejar para este ejercicio. Entiendo. Fabio, usted se empieza a relacionar con marcas importantes, Caracol Televisión, luego ya empieza a hacer como cosas para la BBC y todo esto, Sí. pero ¿cuál fue tal vez ese primer trabajo así con una marca importante? ¿Fue Caracol Televisión? Sí, sí, Caracol Televisión fue, digamos que eso fue en el año 98, cuando vino la señal privada de RCN y Caracol. Diariamente tú tienes que estar grabando lo que el canal va promocionando cada día. En aquel entonces el canal se llamaba Canal Caracol, no era Caracol Televisión como es ahora, sino Canal Caracol y su eslogan era Televisión en Grande. Canal Caracol, Televisión en Grande. Entonces, claro, la expectativa te vas a quedar pegado. Esa era, me acuerdo mucho que ese era el eslogan que manejaron mucho en su expectativa. Te quedarás pegado en el canal Caracol con todas las grandes producciones que vas a ver, que es televisión en grande. Eso es lo que recuerdo de aquella época, hace ya 25 años, 26. Buenísimo. Eh, la gente se pregunta, y yo también, de hecho, porque pues he hecho muchas locuciones también para docuseries, para Ujú. cuñas y demás, pues que, hombre, vivir de la locución es muy difícil en nuestro país.
Usualmente los clientes no solamente no pagan a 30 días, sino además es que es complicado que de repente de una locución a otra, pues a veces pueden pasar un tiempo importante, ¿no? Sí. ¿Cómo es vivir de la locución? Sí, sí, bueno, esa pregunta es supremamente interesante, María Camila. Por fortuna, la vida conmigo ha sido muy, muy generosa porque hace 27 años, que fue cuando tomé la decisión de dedicarme al ejercicio de la locución comercial profesional de tiempo completo, me permitió ejercer, digamos, la locución de una manera que pudiera, porque eso que dijiste es importantísimo, el pago desde el momento en que tú haces la locución al momento en que recibes el pago, pasan fácilmente 4 o 5 meses, ¿cierto? En muy pocas ocasiones recibes ese ingreso a los 2 meses de una vez realizada la locución. Entonces, digamos que ese es un gaje del oficio que tú debes aprender desde un inicio a manejar, es decir, a manejar tus presupuestos, a manejar, a tener un colchón de seguridad de manera tal que puedas responder ante las obligaciones financieras que vas adquiriendo. Pero por fortuna, en mi caso, vino el auge del Internet y el auge del Internet rompe fronteras y puedes ejercer la locución no solamente en tu país, sino en otros países también. Y esto me ayudó muchísimo. De hecho, dentro de ese ejercicio a otros países fue que surgió lo del sistema de Loquendo, que es lo que tiene que ver con el Transmilenio, con el mensaje de voz de Transmilenio. Ah, sí, no, pues entonces hablemos de eso de inmediato. ¿Cómo Mm, fue que lo llaman a usted para esto? Qué es Loquendo sí. y cómo empieza, digamos, la voz de Carlos? Porque es Carlos, ¿no? Ujú. Sí, sí, el nombre de la voz es Carlos, es Ujú. correcto. Sí, bueno, hablando de eso, eso fue un sistema creado por Telecom Italia, por eso su nombre Loquendo en español, pero ya pronunciado en italiano es Loquendo, que es como algo que tiene que ver como la hablando o sobre la locución. Fue un sistema, fueron los inicios de los sistemas artificiales de voz. Era Loquendo TTS, Text to Speech, o sea, texto para ser hablado. Y digamos que la idea original de la realización de este software era para ayudarle a las personas ciegas en el uso de la tecnología, en el uso de computadores, de teléfonos celulares, de tabletas, en fin. Y también para ser usado en sistemas como el GPS, que en ese momento ya estaban empezando a tener auge. Pero resulta que bueno, les cuento rápidamente cómo fue que se hizo ese sistema, ese software. Telecom Italia lo realizó en todos los idiomas, en todos, alemán, francés, inglés, chino, eh, en los que se imaginen el español, y también lo realizó tanto en voces femeninas como en voces masculinas. Y inclusive en el tema, por ejemplo, del español latinoamericano, lo hicieron con voces mexicanas, con voces argentinas, con voces uruguayas, con voces venezolanas, con voces ecuatorianas, con voces peruanas, chilenas, es decir, cada país tenía su representación. Entonces, eso tiene una cantidad de voces enorme, el sistema como Ujú. tal. Y en aquel entonces la primera voz que salió, digamos, al mercado fue la voz de Don Abel Folk, español, catalán, y esa voz empezó a ser muy, muy utilizada. Y luego empezaron a sacar las otras voces y cuando sale al mercado la voz de Carlos, que era la voz mía, también comenzó a ser muy utilizada. Entonces yo pienso que tanto los actores de voz que estuvimos detrás de ese trabajo como la empresa que diseñó el software jamás imaginaron el uso que iba a llegar a tener ese sistema. Me refiero a que el Internet empieza a tener el auge, empiezan a salir los creadores de contenido, personas que quieren, digamos, como manifestar algún pensamiento, alguna idea, o crear contenido de entretenimiento para otras personas, o compartir conocimiento. Entonces, a partir de ahí se empieza a generar un fenómeno social, María Camila, y a la audiencia, que es lo que en este momento me ha causado, digamos que un impacto de gratificación. Y ya pues les voy a contar cuál es el proyecto que viene después de eso, Por eh, favor. en lo que estamos trabajando. El tema de Loquendo, claro, entonces empiezan las voces a generar
digamos, como un impacto en una infancia y en una adolescencia de muchísima gente, de muchísimas personas. ¿Dónde se ve ese beneficio social en el que yo siento gratificación? Muchas personas usaron esas voces de Loquendo, la voz de Carlos en especial, para tutoriales para aprender a hacer cosas, sistemas de programación o para aprender a hacer X cosas. Y muchas de esas personas que en algún momento no, o que en su momento no tenían recursos económicos para pagar una institución académica y poder aprender cosas que en ese momento les ayudaran a ejercer alguna labor para vivir de esa labor, estos tutoriales les ayudaron. Estos tutoriales les ayudaron y el haber recibido el agradecimiento de esas personas hoy en día, ya les cuento cómo lo he recibido, eh, es muy gratificante. Es muy gratificante saber que el uso del sistema de esa voz le ayudó a mucha gente a Ujú. que hoy en día esté viviendo de cosas que aprendió a través de tutoriales hechos con esa voz. Entonces, también se les agradece a los creadores de contenido que utilizaron esas voces para poder transmitir ese conocimiento. ¿Qué decían esos tutoriales? Esos tutoriales hay de todo, A María ver, Camila. Hay uno. tutoriales, bueno, digamos, hay tutoriales interesantes que hablan sobre programación, sobre lenguajes Ajá. de programación. Entonces, claro, la gente aprendió a programar a través de tutoriales del lenguaje de programación. Así como también hay tutoriales de entretenimiento, de entretenimiento de cómo jugar X juego. Por ejemplo, el GTA San Andreas, que es el más popular de todos. Entonces, por ejemplo, la voz decía, hola, ¿qué tal? Y como la voz, esto lo voy a decir tal cual, lo dice la voz de Loquendo, porque es una voz, digamos, creada para que hable en español. Entonces, si tú le colocas una voz en inglés, ella no te lo va a leer en inglés, te lo va a leer en español. Por eso muchas veces decía, hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tutorial en el que les voy a explicar cómo descargar el juego GTA San Andreas, ¿cierto? Y como el creador de contenido ya lo tenía, generó una famosísima frase que es, yo no lo descargo porque ya lo tengo, ¿no? Y a partir de ahí fue que empezaron a generarse, fíjate que me causa curiosidad y grata curiosidad de tu sonrisa al escuchar la famosa frase, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Sí. Y empiezan a decir, bueno, ¿y esta frase por qué genera tanta, cierto? Tanta gracia, recordación. Y yo me he visto a veces repitiéndola mentalmente, y yo digo, es que la frase es pegajosa, es pegajosa. Y, y bueno, eso digamos que en líneas generales, María Camila, es el por qué la voz ha generado eso en esos tutoriales, inclusive también en videos de meditación. Mucha gente también lo ayudó para hacer meditaciones. Y bueno, el hecho de que genere paz, de que genere un momento de alivio, ¿cierto? Eso me ha parecido gratificante. Y en el caso del Transmilenio, por ejemplo, la labor social que está cumpliendo también me parece muy importante, que es la información, la gente sepa cuál es la siguiente parada, a dónde se va a quedar, en fin, eso ha sido muy bonito. Y ese trabajo es un trabajo que se ha venido haciendo durante 18 años, desde el momento en que sale la voz al mercado, que fue en el 2006, a hoy en día. Han pasado ya fácilmente 18 años. Mm. Y claro, entonces, a lo que les iba a comentar. ¿Por qué me he enterado yo de todo esto? Porque en abril de este año, con uno de mis hijos abrimos una cuenta en TikTok. Y al abrir la cuenta en TikTok, diciéndole a la gente que yo era, digamos, el locutor, mi voz es la voz de Carlos, eso generó un impacto muy, muy lindo, muy positivo. Ha habido una, digamos, como una respuesta de agradecimiento, de admiración, de asombro de las personas porque muchos han dicho, yo pensaba que esa voz no era real, que era una voz creada por computador. Y yo mismo he vivido eso, María Camila, y tú lo dijiste al principio, cuando uno conoce a la persona de X voz que a uno le llama la atención, eso genera un momento muy bonito, muy agradable. Decir, wow, esta es la persona que hace esa voz, oye, qué bonito. Porque anteriormente yo tenía como la especie de creencia que también lo dijiste al principio, María Camila, que la gente le ponga el físico que quiera a la voz. Pero me di cuenta que el impacto es muy superior cuando tú conoces a la persona en realidad. ¡Wow! Esta persona la de esa voz. ¡Qué bonito!
Entonces, a partir de ahí creo que se generó como ese recibimiento en TikTok de la voz de Carlos de Loquendo. ¿Cómo es su cuenta en TikTok? Para seguirlo ya. Arroba Loquendo Carlos, María Camila. Ujú, Arroba Loquendo Carlos. Perfecto. sí. Por favor, para la gente que está viendo esta entrevista, vayan de una vez y lo siguen, por favor. En esa cuenta, ¿cuál es el contenido que hace? ¿Qué le pide la gente? Bueno, eso precisamente es el proyecto que en este momento, María Camila, estamos trabajando con Johan Esteves, que es, digamos, como mi partner, como mi socio, mi mano derecha en, digamos, en la creación y el mantenimiento de esta cuenta de Loquendo Carlos o de esta marca. Y en este momento estamos apostando por generar valor a la comunidad. Entonces, esa comunidad tan linda que nos ha recibido, que nos ha dado tantos mensajes de agradecimiento, de gratitud, de apoyo. Entonces, en este momento estamos trabajando y le estamos apostando a generar valor a la comunidad a través de contenido, de videos educativos, a través de videos educativos y también hemos mantenido de cierta forma los videos de entretenimiento, que son aquellos videos que generan una nostalgia, un recuerdo lindo de la infancia, de la adolescencia, de aquellas personas que cuando eran niños, cuando eran adolescentes, escuchar, digamos que ya a la persona, a la voz real, diciendo aquellas frases que de cierta manera les dejaron un recuerdo bonito en su infancia, en su adolescencia, ahora lo están disfrutando a viva voz. Y uno de los grandes proyectos que estamos trabajando en ese momento es como el que te comento, María Camila. Estamos apostándole a realizar una especie de mini documentales educativos generados a partir de temas que la misma comunidad nos está pidiendo, a la que la misma comunidad nos solicita. Entonces es como ese, digamos, como esa conexión, esa interacción en armonía con la comunidad, que entre otras cosas también para nosotros ha sido maravilloso, porque nosotros éramos conscientes que, digamos que en el mundo digamos, del Internet, del ciberespacio, es probable que también vayas a recibir, digamos, comentarios, digamos, fuertes o de cierta forma agresivos, pero curiosamente no hemos recibido ninguno. Todos han sido comentarios maravillosos de gratitud, comentarios de siga así, por favor, qué alegría conocerlo, ha sido asombroso, no lo creía, ha sido muy, muy lindo, María Qué Camila. lindo, qué nota. Mire, Fabio, Dime. cuando usted le dan la voz, ¿cierto? Finalmente dicen, bueno, usted va a ser la voz de Carlos, ¿cierto? En lo que no. Sí. Le entregan, me imagino, todo un libreto de las voces, de todas las estaciones, de qué es lo que tiene que decir. ¿Cómo era ese libreto? Más o menos, ¿qué recuerda, aparte de las estaciones, qué más dice la voz de Carlos? Vale, vale. Mira, esa pregunta es bien interesante para que, digamos que la comunidad, para que las personas entiendan un poco cómo es el funcionamiento de este software. Para la grabación del software se grabaron 4.500 frases. 4.500 frases que tienen un estudio lingüístico fonético de las personas, obviamente, que saben de los idiomas y que es un estudio muy profundo, de un nivel muy alto, y se graban esas 4.500 frases. Pero el tema, por ejemplo, de las estaciones de Transmilenio no es que yo las haya grabado, ¿cierto? Sino que, digamos que Transmilenio adquiere el software, adquiere el sistema de Loquendo, sistema sintético de voz, y, digamos, Transmilenio utiliza este sistema y lo programa para que en cada bus, en cada, digamos, en cada ruta que se utiliza, colocan las estaciones que cada ruta usa. Entonces, de esa manera, queda programado para que la voz diga lo que debe decir en cada momento. Llegada a tal estación, luego próximas paradas, tales paradas, el destino final es este, ¿cierto? Pero eso lo hace el sistema como tal, el sistema Loquendo. Y digamos que está mi voz y que curiosamente escogieron la voz de Carlos, la voz de un, Mm, ¿no? La ya, voz de ya, ya, Carlos. ya, 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 tiene Ujú. sentido. Sí, sí, sí. Sí. Ok, ok. Fabio, de repente desde que usted ha abierto esta cuenta de TikTok, le han preguntado cuál es la frase que más le llama la atención de Carlos. Generalmente la frase que más piden es la de yo no lo descargo porque ya lo tengo.
yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y es que fue una frase muy utilizada porque en los tutoriales siempre la decía al principio. Hola amigos de YouTube, hoy les vengo a comentar cómo descargar las voces de Loquendo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Entonces, esa frase les encanta a la gente y la piden muchísimo. Así ya la he dicho una sola vez, la piden, la piden, la piden. Es curioso. Qué, Sí, qué, qué curioso. Mire, Fabio también ha hecho voces para la BBC, ¿cierto? ujú, Para Latinoamérica, BBC en Latinoamérica, sí. para Fox. De esas voces que nos puede recordar que hacía, cómo eran las voces. Bueno, de los trabajos que más me ha encantado fue haber trabajado para Fox. Fui una de las voces de Movie City Premiers. Esos canales pues ya en este momento no están por pues, la evolución que ha tenido todo ese tipo de plataformas. Pero en un momento fui la voz de Movie City Premiers, ¿cierto? Que era más y mejores películas, solo en Movie City. Algo así. Es lo que recuerdo. Eso fue del 2009 al 2014. Trabajé esos Buenísimo. 5 años con Fox. Además que tú aprendes muchísimo al trabajar en esas empresas tan grandes, el manejo de los tiempos, el manejo de las direcciones, el manejo de cómo ellos quieren que transmitan la emoción. Y para BBC HD, eso fue del 2011 al 2016 también, BBC HD. Era más seriecito, pero digamos que también promocionaba programas documentales como los de David Attenborough, ¿no? O programas de Sherlock Holmes, las series de Sherlock Holmes por BBC HD, que eran canales de televisión paga en aquel entonces. Ese es, Mm, digamos, sí, y ok. también, y aprende uno muchísimo, muchísimo, claro. Y entonces el aprendizaje que tuve de trabajar con esas culturas, ¿cierto? Uno intenta, digamos, que ir aplicando ese aprendizaje a nuestra cultura para ir también creciendo entre todos. Sí. Fabio, ya dígame esto sinceramente, ¿su voz lo ha ayudado a conquistar mujeres? Digamos es que no sé, es delicada la respuesta. Pero sí, sí, honestamente, claro, por supuesto, hay momentos en los que la voz, claro, llega y genera ese impacto bonito. Y bueno, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso con eso para, sí, sí, sí. Pero Pero lo ayudó sí, desde sí. joven y todo, y podía, además cuando antes se hablaba por teléfono, yo me imagino, ya ahorita uno no habla, pero antes me imagino que usted decía, bueno, la atrapo acá con mi voz o qué. Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, honestamente sí. Claro, claro. Honestamente sí. Ujú. Sí, sí, había que usar esa, digamos, como esa artillería. Total. Mire, y también fue la voz de Servientrega. ¿Qué hacía en Servientrega? Sí, desde el año 2002 hasta el año 2014, creo que fue más o menos, fui la voz institucional de esa marca importante colombiana. Era la voz de, digamos, que salía en los comerciales, en las cuñas, en los perifoneos, en todo el trabajo publicitario que hacía la marca. Alcancé a llegar hasta cuando la marca manejó mucho el eslogan de un mundo de soluciones. Servientrega, un mundo de soluciones, ¿no? Esa era, digamos que, el eslogan que manejaban. Pero recuerdo mucho una campaña que fue famosísima, famosísima, la de hoy mismo. Hoy mismo, cuando empezó a ofrecer ese servicio de entregas inmediatas. O sea, eso fue Sí, un lo hit recuerdo, completo. claro, claro. Sí, Pero sí. ese de hoy mismo, ¿usted lo decía? No, No, yo solamente decía, era el Servientrega final. En esa época, el eslogan era Centro de Soluciones. Servientrega, Centro de Soluciones. Pero él hoy mismo lo decía, era como ya el actor del comercial, que era como el jefe de una empresa, por ejemplo. Hoy mismo quiero. Entonces, claro, así como un niño malcriado, de que hoy mismo quiero eso, y Servientrega pues promocionaba, digamos que ese servicio, de que oiga, hoy mismo. Fabio, me queda una curiosidad. ¿Nunca le ha interesado estar en una mesa de radio? En este momento sí.
O sea, antes no porque me sentía como, digamos, no me sentía preparado, pero en este momento sí me está llamando la atención estar en una mesa de radio, conversar, compartir ideas con la gente, con la comunidad, con los oyentes, con la misma mesa de trabajo, por supuesto. La preparación de los programas, ¿no? La preparación de los temas, el impacto que se pueda llegar a tener. En este momento sí es uno de los sueños que me interesaría mucho, María Camila, llegar a ese punto. Bueno, para tenerlo así, anotarlo, Pero anotarlo. por favor, María Camila, anótalo y en el momento que tú digas, bueno, Fabio es la persona indicada, aquí estaremos, por Buenísimo. favor. Fabio, qué rico conocer más de usted, de su vida, de lo que está haciendo, de sus proyectos. Gracias por haber estado acá. Por favor, háganos un gran cierre, invitando a toda la gente que se suscriba, que vea esta entrevista, que Ujú. recomiende, pero así en voz de la que usted quiera. La voz de conquistar, la voz de Eso, conquistar. eso, la voz de conquistar a toda la gente que está viendo esta entrevista. Bueno, sería algo como así. Por favor, no se pierdan esta gran entrevista que será emitida por el canal de María Camila Díaz en YouTube. Y por favor, no olviden suscribirse a su canal para que no se pierdan el gran contenido que allí van a encontrar y el que van a seguir encontrando. No lo olviden, María Camila Díaz en YouTube. Lo que no sabías de... Eso. Gracias. Lo que no sabían de la voz de Eso. Transmilenio, acá está. Fabio Arciniegas, gracias por haber estado acá. Le mando un beso, un abrazo y espero verlo pronto en una cabina de radio, ¿por qué no? Ay, qué bonita, María Camila. Muy, muy agradecido de mi parte. Ha sido con muchísimo gusto. Me he sentido muy honrado y de verdad muchas gracias a ti, a toda la comunidad y que por favor se disparen el número de suscriptores después de esta entrevista. Claro que sí, y que vayan también a sus canales, a su TikTok y todo, y vayan también a ver todo el contenido que nos tiene. Yo voy a estar muy atenta a ese contenido. Muchas gracias. Genial. A ti, María Camila. Gracias a ti. Gracias a toda la gente que vio esta entrevista. Por favor, no olviden suscribirse, ya lo dijo Fabio. Y cuéntenos qué opinaron de esta entrevista acá abajito. Los estamos leyendo. Nos vemos. Chao.